Culturas precolombinas. La cultura valdivia es la primera sociedad de agricultores sedentarios y ceramistas en el Ecuador. El sitio arqueológico se ubica en la provincia de Santa Elena, sobre una pequeña colina enclavada tras del actual pueblo de pescadores llamado con el mismo nombre. El descubrimiento de la cultura valdivia está sujeto al trabajo realizado por el arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada y Casa. La cultura valdivia dio inicio al invento de ollas y cuencos de barro cocido, lo cual contribuyó al comienzo de un proceso revolucionario. Como parte de la cultura valdivia, es una de las primeras que desarrolló el uso de la cerámica. En el uso de la cerámica se puede apreciar la confección principalmente de ollas, cuencos y escudillas, identificados por tener siempre una boca ancha y una base cóncava. La cultura valdivia se caracterizó por tener una economía mixta, cuya base se encontraba en la actividad agrícola y la obtención directa de los recursos naturales. Una de las características más notables en la cerámica de la cultura valdivia es la aparición de figurillas, en su mayoría pertenecientes al sexo femenino, las mismas que mundialmente han sido conocidas como las Venus de Valdivia, y cuencos de barro cocido, lo cual contribuyó al comienzo de un proceso revolucionario. El pueblo Huancavilca. El pueblo Huancavilca ocupa un vasto territorio comprendido entre la bahía de Caracas, el Golfo de Guayaquil, la isla Puna y la franja costera de la actual provincia del Oro. Territorio en el que construyeron grandes centros urbanos como Jaraminjo, Camiloa, Cama y Yocay. El pueblo Huancavilca recrea toda su estructura simbólica en simbolismos históricos ligados a la creencia religiosa católica y en simbolismos de la naturaleza. Desarrollaron técnicas de trabajo en oro y plata, que dedicaban sus actividades a los aspectos religiosos, que los llevó a celebrar ritos con sacrificios humanos. Adoraban a ciertos animales como la serpiente, el jaguar, el puma o el venado. Además, adoraban a la diosa Umiña, representada por una gran esmeralda. El monteño Huancavilca muestra grandes habilidades artísticas y escultóricas mediante las afamadas sillas U, encontradas en las zonas, las cuales fueron La economía de la cultura huancavilca se basaba fundamentalmente de la agricultura y la especial capacidad de comercializar sus productos y artesanías a través de mercaderes. Su alimentación se basó principalmente en el maíz, la yuca, los frijoles, las patatas, el ají y diferentes géneros de hortalizas. El origen del pueblo Cañari data del año 500 después de Cristo. Los Cañaris se establecieron desde el nudo de la Azuay hasta el sur del Ecuador. Vestimentas. En su indumentaria antigua, en la cabeza llevaban puestos un aro de calabazas atado a su frente, que recogía todo el cabello y se enrollaba en la parte superior del cráneo. Los textiles elaborados eran hechos de lana de llama y fibras vegetales como la cabuya. Religión. Las fiestas y manifestaciones religiosas sabrían esconder los símbolos, ritos, sitios y personajes religiosos de la gentilidad que lograron sobrevivir en la memoria colectiva de esta etnia. Además también, los cañaris veneraban todo lo que les parecía extraordinario y maravilloso. Un ejemplo de ello es la luna, pues creían que era su diosa. La arquitectura. La arquitectura cañari comprende plataformas elípticas circundadas por construcciones rectangulares y a veces protegidas con muros y terracerías adosadas a las pendientes. Sus construcciones están ubicadas en las cimas de las montañas con óptimas condiciones para la agricultura. La cultura Caranqui. La cultura Caranqui tuvo su hábitat en el año 700 a 1500 después de Cristo. Tuvo su asentamiento en el norte de Ecuador. El idioma hablado por los caranquis era el cara, que es una lengua indígena extinta que podría tener relación con las lenguas barbacoanas utilizadas en la región norte. Gastronomía. Su dieta estaba integrada por alimentos cultivados por ellos mismos, tales como el maíz,
la papa, la oca, la quinoa, frijol, choclo, sambo y el melloco. También cazaban animales para comer tales como los conejos o venados. Su arquitectura. La arquitectura caranqui tuvo el trabajo fino en piedra que impone a esta confederación como un estado incásico de poder. La cerámica de la cultura caranqui destaca por su estilo tosco y con formas comunes. Uno de los artefactos encontrados es una ánfora grande de cuerpo alargado y con engobe rojo. También se hallaron ollas trípode, cuencos y tiestos o cayanas. Igualmente, fabricaban flautas de hueso y pitos de cerámicas utilizados como instrumentos musicales en festividades importantes. Economía. El pueblo caranqui aprovechaba su agricultura gracias a la construcción de terrazas, camellones y canales para el cultivo. Entre sus productos más valorados estaban el algodón, la coca y el maíz. Tanto la sal como la coca servían de patrón de cambios en la época. Cultura tolita, llamada también cultura tomaco, habitaba en los años 600 a.C. y 400 después de Cristo. Los estudios en torno a la cultura tolita llegaron a concluir que esta sociedad poseía una organización social que se basaba principalmente en las expresiones artísticas y en las elaboradas ceremonias que se relacionaban con la religión. Economía. La cultura tolita se basó por su economía basada principalmente en el cultivo de diferentes vegetales, la caza de animales salvajes y la elaboración de grandes piezas artísticas con oro. Arquitectura. La arquitectura de la cultura tolita, desde una perspectiva estética, se ha exaltado la complejidad de algunas de sus composiciones y fotografías de sus famosas producciones de orfebrería, que combinan finamente oro, platino y piedras preciosas. Religión. Sus religiones eran de un tipo politeístas, tenían creencias en el animismo, y sobre todo, las almas jugaban un papel importante dentro de sus ritos religiosos. Realizaban diversos cultos que eran representados comúnmente por animales y elementos del medio ambiente. Economía. Se puede asegurar que el trabajo del oro fue uno de sus ingresos más notables. Se ha deducido que aprovecharon su cercanía con el agua para abastecerse de diferentes recursos marítimos. Las cerámicas halladas permitieron establecer que la agricultura era un pilar fundamental para el desarrollo de esta sociedad. Cultura Jamacuaque. La cultura Jamacuaque fue una comunidad indígena que habitó entre los años 500 a.C. y 1531 después de Cristo. Las zonas en que habitaban se daba entre el Cabo de San Francisco. Religión. La cultura Jamacuaque compartió junto con la comunidad de la Tolita la creencia en un ser sobrenatural encargado de proteger y controlar la agricultura. Arquitectura. Caracterizada por un arte en cerámica profuso y detallado en sus diferentes tipos, recipientes, sellos y figuras, principalmente en contextos de montículos artificiales de tierra, las figurillas y vasijas en forma humana de cerámica son características de la cultura Jamacuaque. Cultura Wangala se sitúa entre los 500 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo. Vivieron en la provincia de Manabí desde la parte norte hasta las provincias del Guayas y Santa Elena. La arquitectura. Desarrollaron importantes técnicas para la elaboración de utensilios de trabajo y fueron verdaderos artistas en la manufactura de artículos de metal y de cerámica. En Wangala se encuentran también numerosos trabajos metalúrgicos, especialmente en cobre. Realizaban vasijas zoomorfas con formas de pájaros y perros, utilizando para esta y otras creaciones técnicas como el policrano, el bruñido y la pintura iridiscente. Economía. Destacaban principalmente como agricultores, siendo el maíz el producto más importante en sus cultivos. Igualmente solían pescar mariscos, cazar animales como los venados o los conejos. Les daban una gran relevancia en los intercambios comerciales.